Anotado, ese es el nuevo logo que tenemos de nuestra iglesia. Ahí pueden verlo en el frente del boletín. Es una linda cruz con el camino. Jesús es el camino. Y estamos introduciendo un boletín de portada nueva desde este domingo. El título, como decía, es La experiencia de la resurrección. Y yo quiero, queridos hermanos, que hoy en este día abramos nuestro corazón a lo que es la palabra de Dios. Y yo quiero que por medio de la escritura que estaremos utilizando, está en San Juan. Si usted tiene una Biblia, puede ir al capítulo 20 de San Juan. Vamos a estar mirando, hermanos, 3 ejemplos de personas que nosotros podemos, al estudiar las escrituras, al tener esta enseñanza, aprender, hermanos, de ellos lo que significa tener una experiencia viva. Escuche bien, una experiencia viva con el poder de la resurrección. ¿Puede decir amén? Y yo quiero que iniciemos, si me hace el favor de leer su Biblia al San Juan. Dijimos capítulo 20, y yo quiero leer algunos versículos. Voy a estar leyendo desde el 20 hasta el versículo 23. Si usted tiene su Biblia, San Juan es bien sencillo de encontrar. Es uno de el cuarto de los evangelios en la palabra de Dios. Dice de esta manera, hermanos: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Se acuerdan quién era ese discípulo? ¿Era el discípulo, hermanos, que amaba a Jesús? ¿Cómo se llamaba? Bueno, más les digo eso para que recuerden. Ahorita les voy a decir algo particular de Juan. Voy a volver a leer desde el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, Marta fue a avisarles, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Saben por qué llegó Juan primero al sepulcro, hermanos? Era joven. No, ya me echaron a perder mi chiste. Era más joven. Pero es que Juan tenía tercera y Pedro nada más segunda. ¿Qué es eso? Me echaron a perder mi chiste y los perdono. Juan corrió más rápido y llegó, amén, al sepulcro. Dice en el versículo 5: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero bien, hermano, miren lo que dice el 11: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Aquí quiero, hermanos, vamos a seguir leyendo más la escritura, no pierdan allí, pero yo quiero que ustedes vean algo. Los discípulos fueron avisados. María dijo: ¿sabes qué? No está el maestro, se lo han llevado. Vienen los discípulos. Bueno, vamos a investigar qué es lo que pasó. Llegaron, entraron, vieron adentro de la cueva donde se suponía que estaba el cuerpo de Jesús, y no lo hallaron. ¿Y qué hicieron ellos? Vámonos de regreso, no está. Pero aquí tenemos una mujer con una diferente actitud. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Qué es lo que hace María? Dice el versículo 11: pero María estaba afuera llorando. Ella no se fue con los discípulos. Estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio, gloria a Dios, digan, hermanos, los que perseveran alcanzan. Ese es un dicho bien bíblico. No, es cierto, no es bíblico. Es un dicho que la gente utiliza, pero... y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, los ángeles le hablaron a la mujer: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, hermanos, era la persona que cuidaba el jardín. Esa cueva donde Jesús lo había sepultado estaba en un jardín. Entonces ella estaba pensando que el jardinero, el que cuidaba las hortalizas, era este hombre. Dice otra vez el 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús vino y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y que el Señor siga, hermanos, agregando unción poderosa a la lectura de su palabra. Vamos a estar hablando, hermanos, de los beneficios, la experiencia de la resurrección. El domingo pasado fueron los beneficios. Los ejemplos que miramos de estas personas, hermanos, yo le pido a Dios en mi oración mientras estudiaba, preparaba la prédica, la enseñanza, que de la manera que Dios obró en la vida de Marta, en la vida de Pedro, en la vida de los discípulos, obre también en la vida de nosotros. ¿Pueden decir amén? Primeramente, hermanos, yo quiero decirles que estos ejemplos tienen que ver con personas que se encontraban en un tiempo caminando con Jesús, habían sido enseñados por ellos. María Magdalena fue una mujer de la cual Jesús había expulsado demonios, era una discípula de Dios, era una discípula de Jesús. Pero lo que coincidimos, y ustedes pueden estar de acuerdo, que todas estas personas que están en nuestra historia de hoy tenían algo en particular. Una de las cosas que ellos tenían estaban desconcertados, estaban tristes y se les había acabado la esperanza. ¿Pueden decir amén? Amén. Primeramente nosotros miramos, hermanos, que estos ejemplos pueden ayudarnos a nosotros al día de hoy. Estamos hablando más de 2000 años que sucedió esto. Para nosotros hablar de la resurrección lo entendemos. La Biblia lo ha dicho por cientos y cientos de años. Tienen que entender, hermanos, que para ellos era algo, no había Biblia que dijera Jesús resucitó, ellos no sabían nada de esto. Pero sin embargo, la manera que Jesús trató con ellos, nos puede ayudar a nuestra vida hoy. Vamos a mirar ahora sí la primera pantalla. Yo quiero que sepan, hermanos, que la resurrección de Jesús ahora a nosotros nos ayuda a experimentar sanidad de la ceguera que nos causa el dolor por la falta de esperanza. ¿Me están escuchando? ¿Están mirando la pantalla? Hay veces que nosotros nos sentimos, hermanos, tan consumidos, nos sentimos completamente desorientados porque la esperanza se nos ha terminado. Y escúchenme bien, aún, queridos hermanos, que se presente Jesús en nuestra vida, no podemos verle porque andamos en esa situación tan agonizante que nuestros ojos están cegados. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Has experimentado algo semejante en tu vida, hermano? Amén.
Has experimentado momentos donde dices, es que no miro solución al problema. Y Dios, por medio de Jesús, su Espíritu Santo, está allí a la par tuya diciéndote, aquí estoy, solamente mírame y tú vas a reconocer que yo soy tu ayuda, yo soy la persona que tú necesitas, que yo haga una intervención dentro de ti. Miremos el ejemplo de Marta. Marta confundió a Jesús con el hortelano, con el jardinero. Y lo miramos nosotros en la Escritura, y está en San Juan 20, versículo 14 y 16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Eso nos dice la Biblia, hermanos. Jesús estaba enfrente de ella. Mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué razón? Porque María, hermanos, estaba tan angustiada porque le habían no solamente crucificado a su Señor, hasta se lo habían robado del sepulcro. Ese era el pensamiento que ella tenía. Sin embargo, hermanos, Jesús le hace esa pregunta. Le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, María. Alfredo, aquí estoy. Reconóceme, que tu angustia no te ciegue, de que yo estoy aquí a la par tuya. Lourdes, Juan, José, ¿cuál es tu nombre? Aquí estoy. María. Inmediatamente la mujer, hermanos, reconoció. ¿Y cuál es la expresión que dice María? Raboni. La traducción que usa el Evangelio de San Juan, hermanos, para esta palabra es maestro. Sin embargo, la palabra original, hermanos, donde se fue escrito este pasaje, dice, en lugar del significado de ser maestro, dice, mi amado Señor, mi amado Señor. Hay otra ocasión donde los discípulos, hermanos, estaban con esa tristeza, que Jesús caminó, yo no sé cuántas millas, yo no sé cuánta cantidad de tiempo, en el camino de Emaús. ¿Se recuerdan ustedes la historia? Está en Lucas 24, no tienen que ir allá, eso nomás le voy a hacer referencia. Estos discípulos estaban agobiados porque Jesús lo habían crucificado, no sabían qué era lo que iba a acontecer en su vida. Iban caminando de Emaús, dice la historia, y Jesús, hermanos, se apareció ahí en el lado y empezó a caminar con ellos. Y ellos, Jesús dice, hey, ¿qué tal? ¿Qué van platicando? Ustedes van a encontrar la historia en el Lucas 24. Y los discípulos dicen, ¿acaso tú no has escuchado lo que recientemente pasó aquí en Jerusalén? ¿No sabías que Jesús, el Hijo de Dios, lo crucificaron? ¿No sabías tú eso? Jesús siguió caminando con ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron al lugar donde ellos iban a pasar la noche, Jesús hizo como que se iba a seguir de largo. Y los hombres dijeron, no, es tarde, forastero, vente, quédate aquí con nosotros. Jesús les acompañó y dice la Biblia que cuando Jesús partió el pan, entonces los ojos de ellos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús. Inmediatamente Jesús se desapareció de su presencia. ¿Y qué hicieron estos hombres? Si ustedes conocen la historia, la pueden leer. Dice que se levantaron en ese mismo instante y se fueron a Jerusalén. No sé cuál es la distancia entre Emaús y Jerusalén, lo estuve buscando, no lo puedo encontrar, no sé, pero no es muy largo, un viaje muy largo, pero se regresaron en medio de la noche para ir a decirle a los discípulos, hemos visto a Jesús. Pero fíjense, Jesús caminando con ellos, posando en el lugar donde se iban a quedar y no lo reconocían. Ahora los discípulos decían, no ardía nuestro corazón cuando este hombre nos estaba explicando las Escrituras. En otras palabras, Jesús estaba frente de ellos, pero la tristeza era más grande que no la reconocieron hasta que Jesús se manifestó a ellos. Y escúcheme bien, querido hermano, hermana, lo que estos hombres iban a hacer de negocio, no lo sé, la Biblia no nos explica a qué iban a Emaús. No fue tan importante que esa misma noche se levantaron y fueron con los discípulos. Y escuche esto, estos no eran de los 12, esos eran otros discípulos de la cantidad de discípulos que Jesús tenía. No eran de los 12, dice que fueron a los 12, o a los 11, perdón, que Judas ya no estaba, fueron a los 11
y les manifestaron lo que había acontecido. Querido hermano, escúchame. Es tiempo de que tú y yo, cuando la manifestación de Dios nos abra los ojos, sea más importante comunicar eso que el asunto que tú y yo traigamos en progreso o que queremos llevar a cabo. ¿Pueden decir amén? Amén. Ese ejemplo nos dan estos discípulos. ¿Pueden decir amén? Amén. Que la ceguera espiritual, yo le voy a pedir un favor, toque sus ojos y repite esta oración después de mí. Repita la oración, diga: Padre Celestial, yo recibo mi sanidad en mis ojos espirituales para ver a Jesús, que Él está conmigo en mis necesidades, y no permito que mis problemas, mis adversidades me quiten de ver la presencia de Jesús delante de mí. ¿Pueden decir amén? Es bien importante que entendamos, queridos hermanos, que Jesús está allí con nosotros y quiere manifestarse, pero tú tienes que reconocerlo, que Él está allí, como lo hizo María, como lo hicieron esos discípulos. La siguiente pantalla que nosotros vamos a estar viendo ahora trata con la experiencia, amén, que tuvieron estos discípulos de Jesús y la manifestación gloriosa de lo que le dice Jesús a María Magdalena en el momento que tiene la conversación con ella. El punto que estamos tratando ahora es que la resurrección de Jesús, hermanos, amén, con la resurrección de Jesús, nosotros ahora experimentamos la adopción legítima que nos brinda el Padre Celestial. La escritura que tenemos en la pantalla, usted la tiene en su Biblia, si la quieren leer conmigo, el 20:16 al 18, dice: Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo Raboni, o quiere decir mi Señor, o quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero miren, hermanos, lo que está escrito allí en la pantalla en letra amarilla, dice: mas ve a quién, hermanos, a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Queridos hermanos, en ninguna parte de los evangelios que nos describen la vida de Jesús, escuche bien, en ninguna parte Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son mis hermanos. No van a encontrar en ninguna parte antes de su muerte y resurrección. Pero porque, hermanos, la experiencia de la resurrección nos acerca al corazón del Padre, y ahora nosotros tenemos un hermano mayor. La Biblia dice que es el primogénito de muchos hermanos. ¿Pueden decir amén? Amén. Ahora imaginen la actitud de María Magdalena. María Magdalena no se fue con los discípulos. Estos dijeron, como cualquier hombre: no hay nada, bueno, vámonos. Los discípulos, ¿verdad? No hay nada que arreglar, no hay nada que hacer, bueno, nos vamos. Así somos los hombres. Las mujeres no. ¿Por qué creen que hay más mujeres en las iglesias? Las mujeres siempre andan buscando más de Dios. Gracias, hombres, varones, aquí tenemos hombres de Dios que están entregados al Señor. Y damos gracias que hay un lindo balance de hombres y mujeres, aunque la mayoría de las iglesias tienen más mujeres, porque la mujer es más sensitiva a buscar a Dios. Ahora piensen en María Magdalena. ¿Cómo quieres que yo me vaya, Señor, si te acabo de encontrar? ¿Por qué me estás mandando a avisar? Esos se fueron, ni siquiera se interesaron en saber qué pasó con tu cuerpo. María, ve y dile a mis hermanos. Las mujeres son unas mujeres poderosas para evangelizar. Las mujeres, cuando entregan su vida a Dios, a veces son madres solteras, a veces tienen esposos que no las tratan muy bien. A veces mujeres tienen todo el trabajo de la casa y todas trabajan, y todavía son las mujeres que andan siempre sirviendo en la iglesia. ¿Pueden decir amén? Yo le doy gracias por ustedes, mujeres que son tan devotas y tan entregadas. María nos da el ejemplo.
una experiencia que ella tuvo, hermanos, con la resurrección de Jesús. Ella dice, bueno, yo quería estarme contigo, Señor, si me voy y ya no te vuelvo a ver, ¿qué va a pasar? Yo estoy hablando mi versión de lo que pudo haber dicho María Magdalena, pero sin embargo, ella fue obediente. Ella fue para con sus hermanos, los discípulos, y el mensaje que les lleva: ve y dile a mis hermanos. Oh, querido hermano, hermana, si tú y yo pudiéramos asimilar esa poderosa expresión de que Jesús nos llame hermanos, no nos llama siervos, no nos llama discípulos, no nos llama esclavos, no nos llama sus seguidores, nos llama hermanos. ¿Qué es un hermano, querido hermano o hermana? Sino el que tiene los mismos derechos del Padre Celestial. ¿Puedes decir amén? Amén. Ahora, por medio de esta hermandad que nos ha dado Dios, Jesús, hermanos, de tener el mismo Padre, Él ha restaurado la posición original que el Padre quería que nosotros tuviéramos y que la habíamos perdido. ¿Puedes decir amén? Amén. Ahora, hermanos, nosotros podemos llegar y decir, ¿se recuerdan la oración del Padre Nuestro? Decimos, Padre Nuestro, no es Dios el Todopoderoso, no decimos, Padre, tú eres mi Abba, Padre, tú eres aquel que me ama con un amor eterno por el sacrificio que hizo Jesús. Y hermanos, dos enseñanzas en este punto: María obediente y María diciéndole las buenas nuevas que Jesús estaba enviando a sus discípulos, y era la mujer que primeramente empezó a evangelizar, porque fue la que llevó las buenas nuevas. Créanme, hermanos, que cuando escucharon esos discípulos a María Magdalena, esas fueron buenas nuevas. ¿Sabes qué, Pedro? Fuiste con Juan, no miró nada. Yo miré al Señor. El Señor vive. El Señor está yendo a Galilea y ha dicho que tú te encuentres con Él allá, con los discípulos. Pero Jesús está vivo. Hermanos, la mujer es un elemento tan importante como evangelizadora para llevar las buenas nuevas de Jesús. ¿Y saben por qué lo hace la mujer? Porque el hombre no quiere. Volvamos al ejemplo de la Escritura. No hay nada, los lienzos, allí donde envolvieron a Jesús. Juan, vámonos, aquí no hay nada. Pero María estaba allí. Y María recibe la recompensa de por ser la primera mujer, la primera persona que tiene un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Puede decir amén? Amén. Ahora nosotros experimentamos la adopción de ser, hermanos, hijos legítimos de Dios, porque Jesucristo nos ha dado ese lindo privilegio. Vamos a mirar la siguiente pantalla. Es una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. El punto es, queridos hermanos, que tenemos esta adopción legítima que no la podíamos obtener si es que Jesucristo no se hubiera levantado de la muerte. Romanos 8, 28 y 29 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Diga gloria a Dios a eso. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre ¿qué? Entre muchos hermanos. Si esto, hermanos, no te motiva a ti y a mí a decir, gracias, Padre, que me has incluido en tu familia, no por méritos que tú y yo hicimos, querido hermano, no fue porque nos portamos con una actitud excelente que a Dios le plació hacernos sus hijos, nada de eso. Éramos personas sin esperanza, sin Dios, éramos personas con un solo destino, que era la muerte eterna, separación de con Dios para siempre. Pero vino Jesús, querido hermano, y no solamente te hace a ti su siervo, te hace su seguidor, te hace tu hermano. Tu hermano mayor te defiende, hermano, hermana. Él es el primogénito que se levantó de la muerte, para que haya otros que creemos en la resurrección, que si morimos en esta carne, en este mundo, tenemos seguridad que vamos a levantarnos juntamente con Jesús, porque su resurrección es la que nos hace a nosotros
ser herederos de todo lo que Dios nos ha dado, que se encuentra en la palabra de Dios. Digan amén a eso, mis hermanos. Si Jesús no se hubiera levantado el primero de la muerte, hablamos de esto el domingo, nuestra fe sería vana, porque Jesús no iba a tener el poder que se supone que dice la Biblia que tenía si Él no se hubiera levantado de la muerte. Pero gracias a Dios que por medio, queridos hermanos, de su resurrección, nosotros ahora tenemos todos los beneficios que nos da, hermanos, este lindo privilegio de ser hermanos de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos mayores? Levante su mano si tiene hermanos mayores. Y pudiera haber pasado dos cosas con sus hermanos mayores, al menos esa es mi experiencia. O te pegaban porque eran mayores, o te defendían bien. O quizás hacían los dos. Bueno, a mí me pegaban más que defenderme. Pero se acuerdan, hermanos, si tú que tenías una buena relación con tu hermano mayor, ándale, yo le voy a decir a Juan es mi hermano, él te gana. Mi hermano mayor me defiende. Y a veces quizás te ponías un poco más bravo porque tenías... Y si tu hermano estaba allí, con más ganas. Seguro, tú me defiendes, seguro. Sí, yo te defiendo. Jesús, hermanos, está como hermano mayor nuestro, defendiéndonos, ayudándonos, bendiciéndonos. Porque su resurrección nos dio, hermanos, a que experimentemos, experimentemos ahora esta grande bendición de ser no solamente hijos de Dios, de un Padre que fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Nuestro padre era Satanás por naturaleza, al reino de su amado Hijo, con un Padre que llamamos Abba Padre, Dios Todopoderoso, y Jesús defendiéndonos y ayudándonos. María, dile a mis hermanos las cosas que han visto. Dile a mis hermanos que yo voy a estar con ellos. Dile a mis hermanos que yo voy delante de ellos a Galilea. ¿Pueden decir amén? Y María, bien obediente, fue y llevó esta linda información. Y ahora, hermanos, nosotros estamos cumpliendo lo que Dios, acuerdo a la Escritura, predestinó desde antes, dice otra vez en el inicio, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Permítame desglosar un poquito eso. El propósito de Dios, hermanos, no era que tú padecieras condenación. El propósito de Dios no era que tú te sintieras un perdedor. El propósito de Dios no era que tú fueras un fracasado o una fracasada. Ese no fue el propósito de Dios. Ahí lo está diciendo la Escritura. Conforme al propósito de Dios son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, ¿qué, hermanos? Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo puedo yo desglosar eso, asimilar eso? Soy hecho conforme a la imagen de Jesús. ¿Qué es Jesús, hermanos? ¿Qué es Jesús? Poderoso, Dios, victorioso, más que vencedor sobre la muerte y sobre el infierno y sobre el enemigo y todos los demonios. Eso es Jesús, dice Dios, conforme al Hijo Dios nos ha hecho. Cuando Dios te mira a ti, a mí, escúchame, hermano, con atención. No te mira a ti tus debilidades y que eres de color, no sé qué color soy, como rojo, amarillo y no sé qué color soy, el color que tú tengas. No es lo que mira Dios, mira a Jesús. No si eres salvadoreño, mexicano, guatemalteco, colombiano, chino de la luna, no mira eso Dios. Dios mira a Jesús en ti. Amén. Debemos de asimilar eso, queridos hermanos. Somos la justicia de Dios en Él, en Jesús. Somos la justicia de Dios en Jesús. Eso es lo que Él predestinó. Y dijo Dios, primeramente lo voy a hacer con mi Hijo Jesús y después entre todos los que son hermanos. Hermano, yo quiero que tú des un aplauso a Dios porque Él te ha dado victoria. Él nos aceptó en su familia, ahora somos adoptados y eso es algo poderoso. En la siguiente pantalla hay otro punto que quiero
a presentarles a ustedes, queridos hermanos. Con su resurrección, Jesús nos ayuda a experimentar libertad de los temores que nos paralizan. Y esta, hermanos, libertad viene mediante la paz que encontramos, ¿dónde, hermanos? En su presencia. Eso es bien clave. La paz de Jesús, hermanos, personalmente, individualmente, tú la vas a experimentar en su presencia. En su presencia. Cuando estábamos alabando, fuimos dirigidos, hermanos, levanta tu cántico, al que está sentado en su trono, decláralo. Y tuvimos una linda atmósfera de adoración. Allí se manifiesta su presencia. ¿Puedes decir amén? Amén. Y miramos un ejemplo aquí en las Escrituras de los discípulos, estos hombres que caminaron con Jesús 3 años y medio. Acuérdense, ellos no saben, no han visto a Jesús todavía resucitado. Jesús viene a ellos. Dice en San Juan 20, 19 al 21 de esta manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos, hermanos? Porque tenían miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Fíjense, hermanos, cuando arrestaron a Jesús, la Biblia nos enseña que todos los discípulos fueron dispersados, salieron huyendo, corrieron, tenían temor. En ese tiempo tenemos que comprender cómo era la tradición. Si tú agarrabas al cabecilla o al líder, todos los demás iban a ser también castigados. Sin embargo, conocemos la historia. Jesús le dijo: hey, si tú vienes a arrestarme a mí, deja que ellos se vayan. ¿Se recuerdan? Hay uno de los evangelios dice eso. ¿Y dónde estaban los discípulos? Temblorosos, atemorizados, por miedo ¿a quién? Bueno, en ese tiempo en Jerusalén, tú no te metías con los que estaban en la jerarquía. En ese tiempo esa gente gobernaba mafiosamente todo, controlaba todo lo que existía. Jesús, el líder, había sido arrancado de ellos, había sido crucificado. Yo estoy seguro que lo miraron de lejos, colgado ahí en la cruz, pero ellos no se iban a acercar. Otra vez miramos a las mujeres más valientes, María y María Magdalena, ahí estaban con Jesús. Mujeres, yo les aplaudo por ser tan valientes, más que muchos hombres. Los hombres que no están aquí, los hombres que están aquí son doble valientes. Gloria a Dios. Denle el aplauso a todos, hermanos. Amén. Sin embargo, estos hombres, hermanos, que Dios les había dicho: hey, yo estoy con vosotros, yo voy a estar, cuando parta va a venir el Espíritu Santo, yo estoy con vosotros. Tenían miedo y estaban encerrados. Y querido hermano, hay veces que nuestros temores, nuestras angustias, nos ponen ese encarcelamiento en nuestra vida, que necesitamos que venga la presencia de Jesús para poder ser libres. ¿Me están escuchando? Amén. Necesitamos nosotros, hermanos, experimentar libertad de esos temores. No va a suceder que tú grites mucho, que te vuelvas una persona macho por fuera con músculos. Eso no te va a ayudar en lo más mínimo. Te va a ayudar, querido hermano, que tú abras tu corazón y permitas, escúchame bien, hermano, que cuando la presencia de Dios llegue a tu vida, le reconozcas que Él está allí y que te dice: paz en medio de vosotros. Es lo que acabamos de leer en San Juan capítulo 20, ¿cierto o no? Amén. Es lo que estamos nosotros viendo, que esta presencia de Jesús va a traer la paz que nosotros necesitamos. En cierta manera, comparamos a María Magdalena cuando decía: jardinero, tú te llevaste a Jesús, cegada por todo ese dolor y la falta de esperanza. A veces nosotros vamos con el temor. Escúcheme bien, escúcheme bien. El temor es el padre de todos nuestros fracasos. ¿Me oyeron lo que dije? No es tu incapacidad, no es tu falta de preparación, no es tu inseguridad. Todas esas son hijos e hijas del temor. El temor, querido hermano, te paraliza a ti y a mí de cumplir el propósito de Dios.
Digan amén. Pero sin embargo, hermano, la presencia de Jesús siempre está disponible. Diga gloria a Dios. Jesús viene a mi intervención. Jesús viene a encontrarse donde yo estoy allí paralizado por el temor. Hay hombres y mujeres aquí, hermanos, que el temor hace años les tomó. Escúcheme. Les tomó, que no se han dado cuenta que ahora viven bajo esa influencia. Y por esa razón no pueden llevar a cabo nada, especialmente cuando se trata del propósito de Dios. Porque el temor los ha paralizado, los ha amordazado, los ha hecho completamente personas inmovibles. Amén. Se los compruebo. Miren a los jóvenes con chispa, jóvenes que quizás no tienen la madurez, la experiencia que un adulto tiene, pero tampoco está lleno de temores. Son más aventados, son más listos, aprenden cosas, empiezan a investigar cosas. Se los compruebo con la electrónica. Los adultos, pues mi hijo sabe. ¿Y cómo sabe que él sabe? ¿Cómo aprendió mi hijo? Porque no tuvo miedo meterse allí. Y empezó quizás con los juegos de video y eso. Pero ellos saben de electrónica más que los adultos. ¿Por qué? Porque no tienen temor. No, es que si lo toco lo puedo descomponer. Y pues esto me costó carísimo esta cosa. Temor. Estoy dándoles un ejemplo tan sencillo. Pero trasladen ese mismo sentir a su propia vida. Temor. Pero gracias a Dios que nos da la victoria. Cuando Él pasa por medio de la pared, le dice: paz a vosotros. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Y empiece a ir a ese lugar donde el temor le ha paralizado. Empiece a ir a ese lugar donde entraron esas cadenas que nos tienen aprisionados, que nos tienen sin cumplir todo lo que Dios quiere que cumplamos en nuestra vida. El temor nos hace alejarnos de nuestros seres queridos. El temor nos separa de los seres que amamos. El temor nos hace que nos menospreciemos a nosotros mismos. El temor con sus fracasos nos hace alejarnos del Padre. El temor a entregarse a Dios, el temor a servir a Dios, el temor a levantarte como padre o madre de familia y declarar: esta casa y yo serviremos a Jehová. Ese temor nosotros tenemos que desecharlo y no aislarnos, no sentirnos vulnerables, sino levantarnos, porque Jesús está, hermano, hermana, presentándose delante de donde tú estás para que seas libre, libre, libre. Y todos esos temores, ligaduras, cadenas, grilletes que te han aprisionado, caigan ante la unción del Dios Todopoderoso, porque Jesús viene a presentarse con la paz del Príncipe de Paz que sea manifestada en tu vida y en mi vida, hermano, hermana. Que todas esas cosas que te detienen de hacer cosas poderosas en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus empresas, en tus negocios, que no te paralicen, que no te detengan, para que tú seas una persona que te levantas como poderoso gigante, porque si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir estos temores, estas fortalezas, estos... escúchame, ¿cómo se dice la palabra stronghold? ¿Alguien me puede ayudar en eso? Stronghold. Fortalezas de nuestra mente que nos detienen, nos tienen detenidos allí. Tú no avanzas, tú no sirves, tú fracasaste, tú no lo puedes hacer. Hermano, libérate en el nombre de Jesús y permite ser lleno, invadido de la paz del Dios Todopoderoso que viene a tu vida. Y Dios, por medio de Jesús, hermano, no te reprocha. ¿Por qué estás atemorizado? Él no te reprocha, Él dice: mi paz, recibe mi paz, recibe mi paz, recibe la paz de Dios. Abre tus manos y di: recibo la paz de Dios, recibo la libertad que me da Jesús,
Recibo que mis cadenas y ligaduras en este momento son deshechas. Soy libre, soy libre, soy libre. Y ahora tengo capacidad para enfrentar el mundo. Tengo capacidad para levantarme como poderoso gigante, para tomar control de esta situación que venía adversa contra mí, y que esa muralla, esa barrera, este obstáculo lo derribo y salgo a la luz donde Jesús me lleva para usarme, para ayudarme, para ser un vencedor en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén, hermano, hermana? Amén. Los temores nos aíslan, querido hermano. Los temores nos paralizan, nos llevan cautivos. No importa que hayas andado con Jesús. Esos discípulos anduvieron con Jesús, pero había el temor que también a ellos les iba a acontecer lo que le aconteció a su maestro. Pero Jesús, querido hermano, no lo va a permitir. Diga gloria a Dios. Él ya pagó el precio para que tú no lo pagues. Él ya fue crucificado para que tú no seas crucificado. Él ya sufrió los dolores para que tú seas libre de dolores. Él sufrió los latigazos para que tú fueras libre. Dígame. Diga, yo soy libre por medio de Jesús. Una persona lo cree porque está haciendo lo fuerte. Los demás no lo creen. Yo soy libre por medio de Jesús. Amén. ¿Puede decir amén? Qué bonita predicación nos está dando Dios. Gracias. Casi a punto de llegar a nuestro final. La resurrección de Jesús, hermanos, tenemos nosotros que experimentarla, porque con su resurrección, dice este punto, Jesús, sin ningún reproche, diga gloria a Dios, nos restaura al servicio, aún si anteriormente fracasamos. Levante la mano el que no ha fracasado. Levante la mano el que no ha fracasado. Ahora, para que la levante la mano todos que han fracasado. Todos los que han fracasado, levante su mano. Tú y yo hemos fracasado, hermano. Feamente, malamente, intencionalmente o sin intención, hemos fracasado. No somos dignos de este Dios tan poderoso, misericordioso que tenemos. Pero Él no nos recibe porque somos dignos o no. Él nos recibe porque nos quiere dar otra oportunidad. ¿Fracasaste en tu relación conyugal? Quizá la persona no te da otra oportunidad, Dios te da otra oportunidad. ¿Fracasaste en ser un buen padre de tus hijos? Dios te da otra oportunidad. ¿Fracasaste en tu negocio porque no lo planeaste bien? Dios te da otra oportunidad. Si lo hizo con Pedro. ¿Conocen la historia ustedes? Capítulo 21 de San Juan. No tenemos el tiempo para leer toda la historia, se las voy a parafrasear. Jesús le dijo a María: pedile a mis hermanos, cuéntale las buenas nuevas. En otro de los evangelios dice: pedile a mis hermanos que los miro en Galilea, allá me voy a presentar con ellos. Pedro sí se fue a Galilea con los discípulos, pero ya estando allá, como Jesús no aparecía y como el hombre es desesperado, si no agarra las cosas en el momento, pues ya se va a hacer otra cosa. ¿Qué hace Pedro? Se va a pescar. Capítulo 21, ustedes miran la historia. Se va a pescar a su antigua profesión. Pues Jesús nos predicó, nos enseñó, nos entrenó, pero pues no está. Bueno, ¿sabes qué? ¿Para qué estar de ocioso? Me voy a pescar. Y los discípulos: también nosotros, Pedro, vamos contigo. 6 de los discípulos se fueron tras de él. Toda la noche pescaron estos hombres y no agarraron un miserable pez. Toda la noche. Al amanecer, hay una figura allá en la playa, preparando, asando un pez, y tenía pan. ¡Hey, pescadores! Pongan la red a la derecha.
hemos pescado toda la noche y no ha habido nada. Pero bueno, lo hicieron. La cantidad de peces que ellos agarraron, 153 grandes peces, dice la Biblia, y la red no se rompió. Esta es una predicación que después voy a hacer. ¿Por qué no se rompió la red? Se les digo la respuesta. Porque era la resurrección de Jesús. Cuando tú pescas, no se rompe la red. Cuando pescaron anteriormente, ellos dicen que eran tantos peces que las redes se rompían antes de que Jesús fuera resucitado. Cuando resucita Jesús, las redes no se rompen. Es otra enseñanza. Pedro, el discípulo veloz, Juan, es el Señor, Pedro. ¿Y Pedro qué hace, hermanos? Dice que se puso la ropa. En una traducción dice que estaba desnudo. Desnudo quiere decir que se quitaba la ropa de arriba, no toda la ropa, ¿ok? Dice que se acomodó la ropa y se tiró al agua y se fue a la orilla, a la ribera. Y ahí estaba Jesús. Dice Jesús, hey, traigan los peces que han pescado. Dice, y ninguno de ellos reconocían que era el Señor, pero nadie le preguntaba. Jesús les da de comer. Eso es lo que hace Jesús muy bien a nuestra vida, darnos de comer. Y luego empieza la conversación con Pedro, hermanos. El punto que estamos tratando, hermanos, con su resurrección, Jesús, sin ningún reproche, hermanos, nos restaura al servicio. No nos reprocha el fracaso, ni nos reprocha, hey, ¿qué pasó, Pedro? Dijiste que estabas conmigo hasta la muerte, mentiroso, el gallito, mira, te cantó y tú no hiciste nada. Es más, me maldeciste, me negaste. Esa es mi versión. Jesús no le dijo nada de eso, absolutamente nada de eso. Yo fui a morir, sufrí, Pedro, ¿y qué pasó contigo? Nada de eso, hermanos. Empieza una preciosa conversación y lo miramos en la pantalla. Está en el San Juan 21, 15 al 17. Después de que han comido allí el pez, le dice Jesús estas palabras: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esos son los niños. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Querido hermano, hermana, donde tú abandonaste tu servicio a Dios, a Jesús, a su iglesia, Él no te reclama. Él no